montón de gente que nos acompaña, ¿sabe? Es muy grato verlos, que están allí esperando recibir una palabra de parte de Dios. Qué bueno, porque la palabra de Dios transforma nuestras vidas, porque la palabra de Dios cambia todas circunstancias cuando le creemos a Dios. Y hoy en mi estado ponía un versículo que dice: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y puse uno que dice: no dejando de conectarnos como muchos tienen por costumbre. Qué bueno que tú del otro lado estés allí conectado, queriendo recibir la palabra de Dios, queriendo recibir una palabra de aliento que también nos hace en este tiempo, ¿sí? Si tienes tu Biblia, te invito a que abras en Mateo 6:25. Y si usted ya lo encontró, la vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice así: dice, por tanto, os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y el 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alienta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sí. Cada uno de los que está conectado, cada familia que está del otro lado, ¿sabes qué te está diciendo Dios? No nos afanemos, no nos preocupemos. Y capaz que vos digas: ¿cómo se hace? ¿Cómo hago en este tiempo de tanta incertidumbre? Y ¿sabes qué? La palabra de Dios, cuando dice no nos afanemos, es porque hay muchos tiempos en donde vamos a pasar por desiertos. Y cuando preparaba este devocional me acordaba del pueblo de Israel, ¿sí? En Éxodo dice que Dios escuchó el lamento, la tristeza de este pueblo, de su pueblo. Escuchó el llanto, las quejas, porque eran esclavos, estaban siendo hostigados. Los hacían trabajar mucho, les cobraban muchos impuestos. No tenían una libertad que Dios quería brindarles. Dios iba preparando ya la vida de Moisés para guiar a ese pueblo. Y qué tremenda la historia del pueblo de Israel, porque había un faraón en Egipto que era un hombre duro. No quería obviamente perder sus esclavos, quienes iban a servirle, quienes iban a trabajarle para él. Dice que cuando los egipcios se dieron cuenta de lo que estaban perdiendo, dice que salieron en sus carruajes y todo. Y dice que Dios les quitó las ruedas de cada carruaje y los confundió. Y ellos dijeron: Dios está con el pueblo de Israel. Qué tremendo, porque el enemigo sabe que Dios está con nosotros. Nosotros tenemos que creer que Dios está con nosotros. Y ¿sabe qué importante? Porque ellos cruzaron un mar, ellos se encontraron frente a un mar y se quejaron diciendo: ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir, nos trajiste para este lugar, Moisés, para morir. Y no, Dios le dijo: pon la vara, y el mar se abrió. ¿Sabes qué? Tremendo tener como paredes el mar de un lado y del otro, del lado derecho y del lado izquierdo, y toda una arena seca por donde todo el pueblo de Israel pasaba. Y cuando venía el ejército de los egipcios, se cerraron las aguas y todos murieron. Pero el pueblo de Israel pasó al otro lado. Y así va contando la historia en Éxodo de cómo cuando ellos tenían necesidad, pero dice que Dios iba delante de ellos. Qué importante saber de que Dios está delante nuestro. Qué importante conocer, reconocer que hay algo tan majestuoso cuidando de nuestras vidas. Y Él le iba proveyendo todo lo que necesitaban, ¿sí? Yo a veces leo esta historia y digo: qué lindo. Ellos tenían hambre y les proveyó el maná. Tenían sed y les proveyó agua. Tenían ganas de comer carne y Dios les mandaba codornices, ¿sí? Pero no todos salieron de ese desierto. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto los que salieron verdaderamente eran los que aprendieron a confiar en Dios. Una nueva generación que confía en Dios.
Te invito a que tú descanses en la palabra de Dios, que confíes en Dios, al que cree todo es posible. Yo sé que Dios nos ama tanto, pero tanto, que dice que tiene contado cada uno de nuestros cabellos. Miren la importancia. Qué hermoso que nosotros podamos, después de cada victoria, después de cada dependencia en donde Dios nos muestre su gloria, su poder, de decir, yo estoy acá, hija. Yo sé que en esta semana hubo mucha gente con necesidades y Dios prendió el corazón de cada una de esas personas que tenían para compartir de lo que Dios les provee. En este tiempo hay mucha gente que está pensando cómo ayudar a otros. Qué bueno, qué excelente, porque en estos tiempos de desierto hay gente que entiende que puede compartir, que puede brindar. Y si no tenés alguna mercadería, podés compartir la palabra de Dios, que es vida a nosotros. Es algo seguro, es lo mejor que te puede pasar en la vida, conocer de la palabra de Dios. Y que cada vez que Dios haga algo en tu vida, de lo que vos le estás pidiendo y estás creyendo que va a llegar, puedas cantar como hizo Moisés. Y sabes que hay muchas partes en la Biblia. Sabes que la mamá de Samuel, una mujer, Ana, esta mujer tenía aflicción también, estaba pasando por un desierto, el desierto de no poder tener hijos, el desierto de tener una soledad y un vacío, más allá de que el esposo era excelente. Y el mismo esposo le decía, no te basto yo, pero ella quería algo que Dios le brindara. Y era un hijo, algo suyo, una descendencia. Y sabe que Dios se lo cumplió. Y esta mujer también hizo un canto a Dios, dándole gracia, glorificando su poder, su majestad, su gloria. Yo sé que después de este tiempo muchos vamos a poder alabar a Dios, cantar cánticos nuevos, de esperanza, de decir, lo pasamos, pensé en lo bueno, si dice Dios que Él tiene cuidado de tu vida, descansa en Él. Para salir de un desierto, tienes que aprender a confiar en Él, a confiar en su palabra, porque la esencia de Dios dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Los milagros que Él hizo ayer, su majestad sigue vigente hasta el día de hoy. Yo te animo a que puedas seguir confiando. Por eso es tan importante que te conectes del otro lado. Por eso es tan importante que estés allí, sentado en tu hogar, con tu familia, con tus hijos. ¿Cómo se les extraña? Sabes que en este lugar hay muchos niños y amamos. Yo amo cuando me vienen y me abrazan y dicen, hola pastora, y esa muestra de afecto, de amor, qué ternura. Y extraño todo eso. Y sé que lo vamos a poder vivir de nuevo. Sé que después de este tiempo, muchas de las personas que no conocían se van a acercar a Dios. Porque si hay un fundamento seguro y firme, es la palabra de Dios. Es saber de que los tiempos se están acortando y todo lo que venía declarando Dios en los últimos tiempos se está cumpliendo. Hermanos, y a ti que sos nuevo, que te estás conectando por primera vez, espero que Dios haya hablado a través de su Espíritu Santo en tu vida y puedas confiar. Cambia la vida completa de todas las personas. Te enseña a soñar y a recibir los milagros de Dios. Así que yo te animo desde ese lugar que estás, que puedas seguir conectado, que puedas seguir creyendo. Hay mucho más para cada uno de nosotros. Hay un buen futuro. Tenemos que creerle como nunca antes. Dios no nos desampara. Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. Te dejo para que sigas escuchando esa palabra. No pierdas la fe. Dios proveerá todo lo que necesites. Solamente pedíselo y seguir confiando para salir de ese desierto. Estamos dispuestos a escucharte, a ayudarte. Dios te bendiga. Yo quiero que usted me acompañe rápidamente. Voy a tocar un par de textos bíblicos para hablarles. Hoy quiero hablar de creer como nunca antes, ¿sí? De desafiar nuestra fe como nunca antes. Si usted me acompaña ahí al libro de Jeremías, ¿sí? Jeremías, en el capítulo 20 de Jeremías, en el verso 7, capítulo 20 de Jeremías, verso 7. Dice el lamento de Jeremías. Jeremías se lamentaba y Jeremías empieza a decir estas palabras.
Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día que hablo, cada día he sido burlado a causa de ti. Porque cuántas veces hablo y le digo a la gente que va a haber destrucción, ha sido para afrenta, para que la gente se burle de mí todos los días de mi vida. Estoy parafraseando un poco para que usted entienda. Y acá Jeremías, a causa de también haber obedecido a la palabra de Dios y haber hablado palabra de Dios, llega un momento que dice: Señor, a la final, por hablar tu palabra, por predicar lo que tú me has mandado a predicar, lo que tú me has mandado a decir, por haberte creído, todo esto me ha traído dificultades, me ha traído afrenta, me ha traído burla. La gente se burla de mí, la gente habla mal de mí, la gente esto, la gente aquello, circunstancias. Y eso es lo que sucede muchas veces. Nuestras circunstancias muchas veces no nos dejan ver el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y acá lo que dice Jeremías: y dije, no me acordaré nunca más, o sea, no voy a hablar más, ya está, renuncio, abandono, no sigo para adelante, no sigo. Jeremías está diciendo esto, y si usted también se llama o parece a Jeremías, anótese en la lista. Yo ya me anoté en la lista de decir: oh Jeremías, yo sé lo que está sintiendo acá. Dice: no hablaré más en su nombre. No obstante, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero dice, ahí está la palabra: no obstante, había en mi corazón un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Dice, no obstante, la palabra esa, no obstante, quiere decir, a pesar de lo que estoy diciendo, a pesar de que el enojo que tengo y lo que estoy viviendo es una verdad, las circunstancias son reales. Hoy nos toca atravesar circunstancias difíciles. Tenemos una pandemia. Hay un virus que está matando a cientos, miles de personas, ¿sí? Y todos tenemos familia y personas que amamos, y tenemos temor que algo le suceda o que nos suceda a nosotros. Enfrentamos una situación económica difícil porque al estar en cuarentena obligatoria no podemos salir a trabajar, a generar recursos, ¿sí? Y estamos viviendo circunstancias quizá difíciles en nuestro tiempo. Ahora lo que sucede es que a pesar de eso, a pesar de que yo pueda estar viviendo todas estas circunstancias, a pesar de que yo pueda estar viviendo todo esto que hemos comentado y lo que usted esté viviendo en su hogar, en su casa, en su familia, en su matrimonio, a pesar de esto, dice, no obstante, o sea, esto está acá, esta circunstancia, no obstante, había dentro de mí un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, dice, y no pude. Y acá Jeremías está diciendo, quise abandonar al Señor, quise no acordarme más de su nombre, quise dejar de confiar en su palabra, dejar de confiar en Él, pero no pude. ¿Por qué? Porque había en mí un fuego ardiente metido en mis huesos. Y ahí es donde me llama la atención, ¿por qué Jeremías dice un fuego ardiente en mi corazón, pero metido en mis huesos? Me recordó, digo, wow. Me golpeé acá el dedo, pero me acuerdo que me recorrió todo mi interior, hasta los huesos de las piernas me dolía, en todo mi interior. Y recordé la palabra. Yo recuerdo, leo esta palabra y digo, ¿cómo es esto, Jeremías? ¿Qué es lo que te recorría? ¿Cuál era ese fuego que te recorría en el corazón? Y fíjese si usted me acompaña. Romanos capítulo 10 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué es lo que desata fe en mi vida? La palabra. Una palabra desata fe. Una palabra es la que activa la fe. Y este mes, el mes de abril, es un mes para creer como nunca antes. Y si yo voy a creer, voy a desafiar mi fe como nunca antes, yo necesito palabra. Vos y yo necesitamos palabra. Si yo no tengo palabra, ¿cómo voy a aumentar mi fe? ¿Cómo voy a desarrollar mi fe? Entonces una palabra desarrolla fe. Y vamos ahí a lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense lo que dice de la palabra. El escritor de Hebreos nos está revelando algo súper mega importante, que a Jeremías ya le había acontecido siglos antes. Pero ahora lo que tenemos es la revelación de qué es lo que le sucedía a Jeremías cuando él decía, no obstante, a pesar de que tengo un montón de circunstancias difíciles que vivir y que muchas veces no quiero seguir adelante, no obstante, hay dentro de mí un fuego ardiente metido en mis huesos. Acá dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué dice la palabra? Que la palabra es viva y eficaz. Corta, más que una espada de doble filo, penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, llega hasta el fondo de nuestro ser. Discierne los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Discierne lo que tú y yo somos. Llega hasta lo más profundo. Entonces, si yo hoy, y vos querés decir, Señor, pastor, ¿qué sucede? Que mi fe no está activa en este tiempo. Me cuesta tanto creer, me está costando tanto avanzar, me está costando muchísimo avanzar en todo lo que tú quieres hacer en mi vida. Me está costando. Es porque todavía no le has dado la importancia a la palabra que tiene que trabajar en tu vida. Hoy lo que nosotros necesitamos es palabra. Palabra de Dios, no palabra de charlatanes, palabra de Dios que nutra nuestras vidas. Nosotros hoy los domingos abrimos las puertas para que la gente venga y reciba palabra, para que sea bendecida. Abrimos nuestras puertas para que la gente reciba una palabra que aliente su corazón, que derrame en ellos una fe abundante, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. La palabra va a desatar que nuestros oídos se abran, y cuando nuestros oídos están abiertos recibimos una palabra, la podemos entender. Claro, ahora entiendo. Hay una historia que a mí me encanta y me apasiona, y se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21, dice: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron bandas armadas y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Ustedes seguramente dicen: ¿qué sucedió acá? Eliseo, un profeta de Dios, un hombre de Dios, un gran hombre, un gran profeta, que tenía palabra, que él transmitía palabra de Dios. Fíjese, para que usted entienda cómo la palabra de Dios puede penetrar en todo tu ser, hasta tus huesos, que este hombre Eliseo muere, es sepultado, es llevado a un sepulcro, pero aconteció que al tiempo muere un hombre y lo estaban por ir a enterrar, pero resulta que llegó el enemigo, venían bandas, venía un ejército a atacarlos, y como no tenían tiempo de enterrarlo, ¿qué hicieron con el muerto? Lo arrojaron al sepulcro de este profeta Eliseo, un hombre que tenía palabra de Dios, que ya había muerto, pero que había vivido bajo la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? El muerto toca los huesos de Eliseo y resucitó. Fíjese el poder de la palabra, lo que puede producir la palabra en tu vida. Vos vas a decir: esto estaba muerto en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi economía, esto no tiene solución. La palabra puede revivir todo en tu vida. La palabra puede cambiar todo en tu vida. La palabra puede llevarte a un tiempo nuevo y un tiempo que jamás te has imaginado. Puede levantar desde los muertos cualquier cosa. Él puede resucitar todas las cosas. En la Catedral Revivir creemos que Dios puede revivir todos tus sueños, que Dios puede revivir todo lo que Él ha planeado para tu vida y que el enemigo te lo ha robado, que quizá has vivido la desesperación y ver morir tus sueños, ver enterrados tus promesas o las cosas que anhelabas, pero el Señor dice: yo lo puedo revivir. Mi palabra, ten fe como nunca antes, cree como nunca antes, y vas a ver cómo empiezan a cambiar las cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, y tú vas a convertirte en ahora un agente de bendición, un hombre, una mujer de fe, que predica la palabra, que comparte palabra, porque lo que transforma la vida de la gente es la palabra. Nos reunimos, cantamos, adoramos y sentimos la presencia de Dios, por lo que transforma tu vida y la mía, que es la palabra de Dios. Y fíjese que hay gente que recibe palabra y aún así me dice: pastor, yo recibo palabra, yo recibo promesas de parte de Dios, pero no las veo cumplidas en mi vida. Ahora, ahí en mismo Hebreos capítulo 4 que estábamos leyendo, leímos el verso 12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero fíjese cómo arranca diciendo en el verso 1 y 2 de ese capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haber alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no fue acompañada de fe, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Lo que está diciendo acá el escritor, dice que tengamos cuidado, porque
El Señor ha prometido que vamos a entrar en su reposo, que vamos a entrar en su plan y en su propósito para nuestras vidas, que vamos a entrar, que vamos a alcanzar sueños. El Señor ha prometido que alcanzaríamos los sueños, que alcanzaríamos las promesas. Pero parece que hay algunos que han recibido la palabra, pero que no han alcanzado la promesa. Y el problema aquí lo revela y dice al final, porque el oír no fue acompañado con fe. Porque al recibir la palabra no fue acompañada de fe. Si tú no estás creyendo como nunca antes y te conectas a una transmisión en vivo, vienes a la iglesia, te congregas, escuchas palabra, no va a producir nada en tu vida porque no la has recibido con fe, diciendo yo creo esa palabra, amén, yo la tomo para mi vida. Por eso a mí me encanta cuando estoy predicando y a veces yo digo a la gente, decimos la palabra de Dios ha alargado algo y vos estás diciendo, bueno, en cualquier momento se largan 25, 60, 100 a agarrarla y dicen, esta es mía, pero hay gente que está inmóvil, no se mueve. Agarrala, decide, esta es mía. Amén, esto es para mí, esto es para mi casa. Di amén, esta palabra es para mi vida. La palabra de Dios va a resucitar todo lo que se ha muerto en mi casa, todo lo que se ha perdido. Dios lo va a recuperar, yo lo voy a poder recuperar a través de recibir la palabra con fe, de creer en lo que Dios me ha prometido y le ha prometido a mi casa. Y en este tiempo tenemos que creer como nunca antes. Porque si no creemos como nunca antes, o sea, si no creemos de una manera diferente, ahora motivados por la palabra de fe, seguiremos viviendo lo mismo que hemos vivido el año 2016, 2017, 18 y 19. Y el 2020 nos alcanzará y nos encontrará de la misma manera. Necesitamos empezar a creer como nunca antes. Necesitamos empezar a desarrollar una fe como nunca antes. Empezar a decir, Señor, para ti esto es posible. Porque la palabra es viva y eficaz. Y va a producir en mi vida y en mi familia los cambios necesarios. Ahora yo cuando la recibo, tengo que recibirlas con fe. Entonces cuando nosotros vemos que la palabra de Dios llega hasta lo más profundo, y que no importa las circunstancias que estemos viviendo, porque si vos estás viviendo circunstancias difíciles, las circunstancias estarán ahí, y la promesa de Dios sigue en el mismo lugar. Y tú le hablas a Dios de tus circunstancias, y Dios te habla a ti de su propósito. Y hasta que yo no cambie el chip, hasta que yo no cambie mi forma de ver y de pensar y no cambie en un montón de aspectos de mi vida, yo no voy a poder disfrutar de esta palabra nueva que viene para mí, para mi casa. Yo no voy a poder empezar a vivir el tiempo de Dios porque me la voy a aguantar, me voy a aguantar el dolor, me voy a quedar en mi dolor. Por eso Jeremías decía, no obstante, había en mi corazón. Traté de sufrirla, pero no pude. No pude. Porque había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Lo traté de soportar y no pude. Cuando tú recibes una palabra, que si usted me pregunta a mí qué me ha sostenido en todos estos años, me sigue sosteniendo su palabra. Porque su palabra se ha metido en mis huesos. Pero la palabra que recibí también hace 19 años atrás transformó y cambió mi vida para siempre. Hasta el día de hoy me sigue sustentando. Hasta el día de hoy me sigue sosteniendo. Hasta el día de hoy me sigue impulsando a más, a conquistar, a atreverme a cosas que sinceramente cuando las analizo en lo natural digo, no, estás loco, Gabriel, ¿cómo vas a meterte en esto? Pero cuando veo la promesa de Dios, cuando veo el plan de Dios, cuando leo su palabra, me motivo y digo, nada es imposible para aquellos que creen. Y si tú crees en esta noche, empiezas a creer y decías, este mes de abril yo voy a creer como nunca antes. Pero acá las circunstancias, si lloramos o reímos, no cambian el plan y el propósito de Dios. Siguen estando ahí, sigue estando la promesa de Dios para tu casa, para tu familia. ¿Estás dispuesto a ir en busca de ella? ¿Estás dispuesto a trabajar, a luchar? ¿Estás dispuesto a esforzarte? ¿A hacer el esfuerzo necesario para congregarte? ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario para estudiar su palabra, para aprender, para venir a instruirte y a prepararte en el plan de Dios, en lo que Dios tiene? Porque vamos a tener que desarrollar una tarea y si tú y yo no lo sabemos hacer, vamos a tener que aprender. Cuando te dicen, yo no sé hacerlo, pastor, no sé cómo lograrlo, no te preocupes, te enseñamos. Ninguno nació sabiendo. Pero es muy difícil, claro que sí. Si caminar es difícil, cuando naciste te tomó todo un año aprender a caminar, pero lo lograste, caminás, después de caminar aprendiste a correr, después te subiste a una bicicleta y quizás después también a un auto, una moto y manejaste, y claro, no naciste sabiendo, pero aprendiste, también es lo mismo. No sabías hablar, pero al año ya empezaste a decir tus primeras palabras, y si sabes decir palabras también puedes hablar la palabra de Dios que transforma vidas
y que cambia vidas para siempre. Si tú estás ahí en esta transmisión, escuchando una palabra, lo que yo quiero dejarte es esto, que tú ames la palabra. Ama la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Permite que la palabra de Dios te desafíe. Que la palabra de Dios transforme tu vida. Que la palabra de Dios te impulse a nuevas metas, a nuevos anhelos. Deja de soñar con cosas que no te convienen. Hay gente que sueña y que anhela cosas que no le convienen, que van en contra del plan de Dios, que ya saben, pero se la aguantan y dicen, me la voy a aguantar. Traté de sufrirlo y todavía sigo tratando. Y no tienes que tratar de soportar ninguna angustia, tienes que seguir el propósito y el camino de Dios. Este es el tiempo de creer en su palabra, este es el tiempo de alimentarnos de su palabra como nunca antes, de creer en su palabra como nunca antes, porque dice que Dios sobrepasa todo entendimiento, que Dios va mucho más allá, que la añadidura, la bendición, la promesa, todo lo que Dios tiene para tu vida es mucho más grande de lo que vos y yo nos podemos imaginar. Y si en este día y en este mes de abril tú y yo nos comprometemos a decir, voy a creer como nunca antes, me voy a llenar de palabra como nunca antes, me voy a transformar mi casa a través de la palabra. A mí me encanta, la pastora, mi esposa, escribe textos bíblicos y los pega. Ahora no sé si he visto alguno nuevo, pero cada tanto te pega ahí en la puerta, vos ya te querías salir a la casa y tenías un texto bíblico ahí, arrepentido, generación de víbora, una palabra que motive la casa, que creemos, los pega por ahí y escribe. Qué bueno que tú también, si recibes una palabra, escribe en un papel, hace una ficha y pégalo ahí. Pegá ahí, escribí un cartel, esa es la promesa de Dios para mi vida, esa es la promesa de Dios para mi casa, esto es lo que Dios me ha prometido, yo lo creo. Agarra tu Biblia y remarca tu Biblia para que cada vez que tú no sepas qué leer, ve ahí ese pasaje y recuérdalo. Cuando Dios nos llamó a nosotros al ministerio, a la pastora y a mí, nos llamó con Josué 1:5 al 9. Y recuerdo que lo leíamos una y otra, me lo sé de memoria porque lo hemos leído una y otra vez durante meses y meses y meses. Todos los santos días leí esa palabra. Y durante años la he seguido leyendo porque cada día el Señor me sorprende con lo que tiene ahí para nosotros. Hay una palabra de Dios para tu vida, que es la que va a sustentarte, que es la que te va a sostener, que es la que te va a ayudar, porque muchas veces las circunstancias a tu alrededor, o te darás un martillazo en el dedo, como me lo di yo hace 20 años atrás, y querés largarlo todo, y querés abandonar, o puede sucederte cualquier otra circunstancia, porque circunstancias difíciles hay por donde usted quiera. Por eso el Señor dice, no afanéis por el día de mañana, cada día ya tiene su propio mal, ya trae su propio afán, algo trae la vida negativo. Ahora lo que yo tengo que buscar no es lo negativo, no es lo malo, yo estoy buscando ahora que algo nuevo suceda, algo bueno suceda de parte de Dios para mi vida, para mi casa. Ahora yo tengo que ir en búsqueda, busca lo que Dios tiene para ti. No te quedes ahí esperando diciendo, bueno, no, quizá Dios algún día lo va a hacer. No, empieza a creer que hoy, que este es el año. ¿Qué importa lo que estás viviendo a tu alrededor? Pandemia, enfermedad, coronavirus, no importa nada de eso, no importa nada. Dios es mucho más grande que el coronavirus, Dios es mucho más grande que una pandemia, Dios es mucho más grande que cualquier otra cosa. Hasta que tú no lo puedas entender, y lo vas a entender cuando tú te relaciones con la palabra, porque la palabra va a desarrollar fe, porque la palabra de Dios va a desarrollar carácter, porque la palabra de Dios te va a corregir, te va a direccionar, vas a tener claridad. La palabra de Dios dice que es una lumbrera, es una linterna que va alumbrando el camino, que te va anunciando el peligro. La palabra de Dios es lo que sustenta la vida del cristiano. Nuestra vida es sustentada por su palabra, porque cielo y tierra van a pasar, pero su palabra permanece para siempre. Y si tú te aferras a cosas que van a pasar, o que se van a terminar, o que te las pueden quitar, pero la palabra nadie te la puede quitar, porque eso lo planeó desde antes de la fundación del mundo, es tuyo, te pertenece a ti, solamente espera, cree en su palabra, y su palabra se va a cumplir. Su palabra se cumple.